Bien. Eh, Nuevamente mil disculpas, estoy con un problema de conectividad en realidad. Sin embargo, vamos a continuar. Ya no me falta mucho. He tenido que abreviar también un poco más por el respeto al tiempo y sobre todo al siguiente expositor. Bien, estábamos solamente en el tema de independencia de la función judicial, la independencia que se les comentaba, independencia interna, tiene también la independencia o el enfoque de independencia externa. ¿Cuánto tiene que ver con la independencia interna? Habla de la jerarquía, ¿no? El hecho de que los juzgadores superiores no puedan corregir el criterio jurisdiccional de un juez inferior, a no ser que sean por los recursos, obviamente, ¿no? Y por otra parte, también dar indicaciones sobre cómo fallar en los casos. Estas indicaciones o instrucciones no pueden ser de ninguna manera aceptadas por parte de los jueces inferiores y únicamente se lo podrá, teniendo en cuenta obviamente, ¿no?, la situación de jurisprudencia y también resoluciones de carácter obligatorio por parte de la Corte Nacional de Justicia. En cuanto tiene que ver con la independencia externa, tenemos dos aristas de forma principal. La división de poderes por una parte, ¿no? Y por otra parte la prohibición de injerencia de funciones del Estado en la función judicial. Pero a ello se ha sumado también la injerencia privada y también la injerencia extrafuncional. Recordemos, existen instituciones del Estado que no son o no pertenecen a una de las funciones del Estado. Por ejemplo, una de ellas es la Procuraduría General del Estado, ¿no? Es una institución extrafuncional. Y en lo que tiene que ver con la injerencia privada o particular, nos lleva al tercer momento de esta charla, en donde se hablaba del tema mediático y de la naturaleza contramayoritaria del juzgador. Aquí vamos a partir de un hecho. Todos los jueces no tienen o no deben seguir a las mayorías, sino a la ley, a la constitución, tratados y convenios internacionales, ¿no? Bloque de constitucionalidad, bloque de convencionalidad y sobre todo la legalidad. ¿Por qué la naturaleza del juez es ser contramayoritario? Porque históricamente hemos visto las mayorías no siempre aciertan o no siempre tienen la razón, ¿no? Por poner un ejemplo, nada más el holocausto, 6 millones de personas, de judíos que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial, y para ese entonces era totalmente constitucional y era aceptado por todos, legitimado por todo el pueblo. Yo les apuesto que si es que el día de hoy vamos y ponemos un video de un asalto o de una muerte violenta, el día de mañana vamos a preguntar si es que se quiere aprobar la pena de muerte, la gente obviamente va a de pronto a apoyar en su gran mayoría este tipo de propuestas. Es justamente desconociendo el bagaje convencional inclusive que tenemos y sobre todo el candado, la prohibición de penas, torturas, tratos crueles y sobre todo la pena de muerte que en nuestro país está proscrita y que no puede volverse a ella por mandato expreso de lo que establece el artículo 3 y el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? A ello se suma también el hecho de lo que se conoce como los juicios paralelos. Es decir, es la gente a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, quienes se encuentran ya realizando juicios y que inclusive muchas de las veces se deja a un lado el principio tan elemental como es la inocencia de las personas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué sucede con aquello? El juez también debe tener una naturaleza contramayoritaria porque últimamente se ha visto, y traigo a colación lo que nos ha dicho Luigi Ferrajoli en su texto Principia Juris, con respecto a a la criminalidad del poder, ¿no? Él habla de dos circunstancias de forma elemental, la cuestión criminal por una parte y por otra parte la cuestión penal. En cuanto a la cuestión criminal, se establecen nuevas formas de cometimiento de infracciones, ya de índole político, económico, sociales, ya no solamente estos delitos de subsistencia, pero el problema de esto es que la cuestión criminal se presta para criminalizar únicamente a este tipo de delitos groseros, de fácil pesquisa, más no a este otro nuevo tipo de delitos que se configuran como esta nueva criminalización o esta criminalidad de
poder. Mucho escrito sobre aquello también Steven Lux, Enrique Gil Calvo, quienes refieren que existe en realidad una permanencia del poder oculto dentro de un Estado constitucional, que es inclusive capaz de transformar realidades. Y en esa transformación de realidades, punir o perseguir a las personas que, como Zaffaroni habíamos analizado anteriormente, se refieren a esta selectividad a la persona vestida de delincuente. Entonces, es muy complicado el hecho de que un juez se someta o que el juez dicte un fallo en virtud de una circunstancia mediática, ¿no? Recordemos inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos prohíbe a los jueces basar una prisión preventiva en asuntos de trascendencia o de relevancia social. En aquello es claro, y nuestro Estado, el Ecuador, ha sido muchas veces ya condenado. Tenemos el caso Chaparro Álvarez Lapo Íñiguez versus Ecuador, tenemos el caso Tibi, tenemos el caso Suárez Rosero, y últimamente, recién en febrero, el caso Carranza Alarcón versus Ecuador, ¿no? Justamente por este exceso y esta falta de motivación de la prisión preventiva. Pero bien, en este afán, ¿qué podemos realizar? ¿Qué podemos hacer? Se propone lo que se conoce como el juez portavoz. El juez que pueda también explicar a la sociedad las circunstancias que le obligaron o que son importantes al juez para que el juez haya decidido de tal o cual forma en el caso en particular. Y esto es muy importante, es muy relevante que exista un juez portavoz. En Holanda existe desde el año 90, en España también existe, en Europa, en muchos países de Europa ya se encuentra aplicando esta realidad del juez portavoz, porque si bien es cierto, se dice que el juez se legitima a través de sus sentencias, no es menos cierto también que la ciudadanía no está descargándose del sistema la sentencia para leerla. La sociedad lo que busca son explicaciones muy breves, muy sucintas, pese a que, como juez, uno tiene la obligación de motivar y parte de la motivación, aparte de la razonabilidad y de la lógica, es la comprensibilidad. Por más de que uno redacte el fallo en términos muy sensibles y asequibles, es necesario también que ante la sociedad un juez portavoz exponga las razones jurídico-penales por las cuales se falló en tal o cual circunstancia, ¿no? Es importantísimo aquello, es importantísimo que la gente se conozca que llegaron a la audiencia, que conciliaron, que se aplicó un abreviado, que me justificaron un error de tipo que, por ser vencible y al no tener el tipo penal en forma culposa en el ordenamiento, pues no hay tipicidad. Ese tipo de cosas o que se justificó un estado de necesidad. Cosas que hacen que la ciudadanía observan que el presunto delincuente, etiquetado ya como delincuente por la sociedad, llega a la audiencia de flagrancia y me dicen, bueno, vamos a conciliar. El artículo 641 del COI permite aquello, pues bueno, concilien y el ciudadano obviamente recupera su libertad. Ello es visto o mal visto desde la sociedad por cuanto se considera que se está liberando a los delincuentes, ¿no? Sin el conocimiento pleno o la explicación cabal de este tipo de instituciones jurídico-penales que existen. Bien, esto en resumidas cuentas, yo quisiera, por el respeto al siguiente ponente y sobre todo por el tiempo, pedirles mil disculpas. En realidad ha habido problemas de conectividad. Quisiera extenderme un poco más en el tema y sobre todo responder algunas preguntas que existen. Por ejemplo, Pablo me dice, se limita la discrecionalidad del juez. Evidentemente, ¿no? El juez tiene, uno de los grandes limitantes de la discrecionalidad del juez, como se habló de la seguridad jurídica, es la interdicción de la arbitrariedad. ¿Y cómo se declara interdicta la arbitrariedad? Justamente con la motivación, ¿no? La exposición de razones suficientes, razones lógicas, razones relevantes, la invocación de principios, de normas. Recordemos que se le toma también como general al test de motivación que realizó la anterior Corte Constitucional. La actual Corte Constitucional de alguna forma ya manifestó que eso no es una fórmula mecánica, que lo que necesita el juzgador es invocar las normas atinentes al caso y obviamente aplicarlas al caso concreto, ¿no? Lo que en resumidas cuentas puede ser un ejercicio de subsunción.
La prisión preventiva, nos dice Rubén Mogrovejo, mantiene el límite en el principio de legalidad y subsidiariedad con respecto a las medidas alternativas. Evidentemente que sí, evidentemente que sí. De hecho, es muy importante, ¿no?, las nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde actualmente se exigía, de alguna forma, que Fiscalía también realice esta demostración de que la persona no va a eludir la administración de justicia, ¿no? El requisito número 3 del artículo 534. Sin embargo, actualmente con las reformas ya está de forma expresa y taxativa contemplada esa obligación para Fiscalía General del Estado. Entonces será Fiscalía General del Estado quien debe justificar y demostrar que las otras medidas no serán suficientes para la prosecución del proceso y obviamente conseguir esas finalidades, ¿no? Exacto, lo que nos dice Guillermo también. Muchas veces el problema no es dogmático ni legal. El tema estadístico también es algo importante, ¿no? El tema estadístico, y justamente aquí se tiene que manifestar y se tiene que ventilar que existen muchas figuras jurídicas aplicables que dan a entender que una persona no puede ser privada de su libertad y que la sociedad no observe como el fin último del derecho penal y de las autoridades justamente la privación de libertad de las personas. Bien, muchas gracias. Existen algunas interrogantes, muchas interrogantes. Quisiera tener el tiempo para responderles a todos. Hasta aquí considero pudiéramos conversar. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Les pido mil disculpas por estos impases tecnológicos. Y agradezco nuevamente a los organizadores del evento. Estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Espero haya podido contribuir en algo de estas palabras que les he podido traer y compartir el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.